Bueno, pues un momento desde luego complicado para Europa. Los líderes europeos ya se van acostumbrando a estos mensajes por parte de Donald Trump, pero no es igual en todas las partes del mundo. Hoy veíamos a dos de las mayores potencias mundiales juntas, reunidas en Nueva Delhi con Rusia e India, con Putin y Modi, que a su forma lanzaban un desafío a Donald Trump. Hablaban de un 90% del comercio en monedas locales. Decía Putin que no van a parar de enviar, de suministrar petróleo a India. Una reunión importante, ya tuvo lugar una parecida entre Rusia y China también en las últimas semanas. Luis, te quiero preguntar por esto, porque mientras Trump asusta a Europa, vemos como, bueno, pues en otras partes del mundo está sucediendo prácticamente lo contrario, le desafían. Sí, y bueno, yo un poco hilando por lo que decían mis compañeros, es verdad, ¿no? Que Europa siempre se ha dicho que está de capa caída, pero lleva estando de capa caída durante mucho tiempo y no ha terminado de decaer del todo, ¿no? Es verdad que en términos militares estamos bastante supeditados a lo que dice o a los dictados de Washington, y yo pues personalmente creo que no debería ser así. Es verdad que tenemos problemas entre los Estados miembros, pero es que desde los orígenes esto ha sido así, es parte de la idiosincrasia del día a día del proyecto europeo. Recordemos la crisis de la silla vacía en tiempos de Gaulle, ¿no? Y Europa ha seguido tirando hacia adelante, precisamente creciéndose en la adversidad. Y en el tema comercial, pues Europa sí que es una potencia. Europa tiene un potencial inmenso, precisamente porque el comercio es una política exclusiva de la Unión Europea. Y esto significa que la Unión Europea tiene plena capacidad de acción, que en este caso es la Comisión Europea la que lo canaliza, la Dirección General o la comisaría responsable de temas comerciales, y esto también se despliega en la acción exterior a través de toda esa red de acuerdos que tenemos con diferentes partes del mundo, no solo estados, también organizaciones, como el que se propuso en su día con Mercosur. Ahora estamos también cerrando otros, renovando los que ya tenemos. Es decir, Europa es un gigante comercial y eso es indudable. Somos un mercado único de 450 millones solo dentro del ámbito europeo. Además, hay que sumar pues, los del espacio económico europeo. No son muchos, pero evidentemente también ayuda a crecer. Los acuerdos aduaneros que tenemos, por ejemplo, con Turquía, que son 80 millones de consumidores. Bueno, vamos sumando y vamos viendo que Europa realmente es algo más, ¿no? Muchas veces Europa está condenada siempre a seguir reformándose y a hacer de tripas corazón, ¿no? Pero de la misma manera que Europa puede ser evitada o marginada de manera injusta, creo yo, en otras cuestiones, en términos comerciales, no, por esto que he comentado. Y evidentemente, es todo no pasa por Europa, de la misma manera que no todo pasa por Estados Unidos. Y aquí, pues, hilo con lo que decía antes, Estados Unidos es un mercado interior muchísimo menor que el mercado interior europeo, y esto pues le sitúa en una posición de desventaja, ¿no? Y de la misma manera que no todo pasa por Europa, insisto, no todo tiene que pasar necesariamente por Washington o por Estados Unidos, y evidentemente aquí hay dos visiones diferentes. Europa apuesta por el libre comercio, situando a los países socios o a las instituciones o a las organizaciones internacionales socias en un plano de igualdad, porque aquí Europa lo tiene claro, siempre trata de tú a tú, no hace acuerdos de manera que podamos interpretar un plano de inferioridad. Europa defiende el libre comercio con cualquier región o estado del mundo, mientras que Estados Unidos está en una línea totalmente diferente. Está en una línea mucho más autoproteccionista, que al final, ahora de primeras, pues parece que le está dando éxito porque está incrementando. Decía Donald Trump que los billetes, los dólares están volviendo como si fuera un tsunami prácticamente a Estados Unidos, pero esto es flor de un día. A la larga y a medio plazo esto no se sostiene, precisamente porque, bueno, de momento las relaciones comerciales que tenemos nos pueden salir más caras con Estados Unidos porque nos suben los aranceles, pero en el momento en el que yo empiece a buscar socios alternativos y los encuentro, porque la sociedad internacional tiene casi 200 estados y no todo, como decía, pasa por Washington y Estados Unidos, bueno, pues esto hace que el comercio se relocalice y que en el medio largo plazo, pues eso que antes llegaba en una cuantía, que ahora llega en una cuantía superior, pues acabe dejando de llegar si esto se extiende, ¿no? Es decir, que lo de los aranceles está muy bien cuando uno piensa que es el centro del mundo o cuando tiene la capacidad coercitiva de que todo pase por su territorio. Pero aquí yo creo que la visión de Donald Trump es totalmente equivocada, porque tampoco Estados Unidos
tiene el monopolio de todos los productos que se venden en la economía mundial y sobre todo porque tiene desventajas competitivas con otros estados, ¿no? Y aquí, pues esa estrategia yo la veo totalmente errónea. Es verdad que le está dando éxito político, pero le está dando éxito político en el plazo que coincide más o menos con lo que le queda a Donald Trump de presidencia. Hemos cumplido ya el primer año desde las elecciones, vamos camino del primer año de la toma de posesión y solo le quedan 3. Cuando venga quien venga, sea J.D. Vance, Marco Rubio, un demócrata o un independiente, bueno, pues que, por decirlo coloquialmente, pues que se coma el marrón si la cosa no va tan bien como se espera. Pero de momento a Donald Trump le va saliendo bien, va sobreviviendo y esto pues le sitúa en una posición muy buena para las elecciones de medio mandato de 11 meses ya, porque ya no queda ni un año. Y bueno, pues mientras él esté en la Casa Blanca, seguramente los réditos él lo va a saber también vender muy bien, porque es un hombre de acción en este sentido. Pero bueno, a la larga habrá que ver si esto primero es sostenible y segundo, si no acaba volviéndose en su contra como si lanzáramos un boomerang. Donald Trump, que está siendo desafiado por Rusia y por India, no así por Europa, a los que, bueno, de vez en cuando intenta de alguna forma amilanar, intenta asustar. Carlos, te quiero preguntar por esto. Mientras Trump asusta a los líderes europeos, vemos que otros líderes, Modi, Putin, Xi Jinping, lo decías tú antes, ¿no? Empiezan a unirse cada vez más y también a desafiar la hegemonía de Estados Unidos. Sí, Sergio, efectivamente, digo, y escuchando el comentario de Luis, que creo que tiene toda la razón. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa por la mente del señor Trump. El señor Trump no recuerdo si fue ayer o antier, hace 1 o 2 días, acaba de hacer una declaración que curiosamente yo pensaba que se iba a retractar de eso. Es de esas frases que dices cuando realmente sientes algo muy interno, que luego probablemente dices, híjole, no debía haber dicho esto. Sin embargo, el señor Donald Trump no solamente no se retractó, sino que lo volvió a reafirmar cuando habló de los somalíes que viven en Estados Unidos y que se refirió a ellos como garbage, como basura. Eso a nosotros nos da una de las tendencias del señor Trump y de su voluntad de cerrar Estados Unidos por completo a la migración. Ahora, contrastemos esta postura con la postura europea. La postura europea donde hay apertura, donde la migración es algo que sucede todos los días, donde Europa está acostumbrada a la migración, donde obviamente tiene que haber controles y tienen que poner algunas reglas y todo, que falta todavía que se pongan de acuerdo en algunos de ellos, es correcto. Sin embargo, creo que, por ejemplo, solamente hablando del tema de migración, las posturas son completamente opuestas. Hablando del tema comercial, del tema del libre comercio, lo mencionaba Luis ahorita, completamente opuestos. Europa abriendo mercados, Europa entendiéndose perfectamente bien con Asia, con Medio Oriente, con el que le pongan enfrente, y Estados Unidos buscando proteccionismo, buscando bloquear a ciertos sectores, a ciertos países, a ciertas regiones del mundo. Todo esto, Europa hablando de regionalismo, hablando de globalización, Estados Unidos hablando de nacionalismo exacerbado, esto nos hace ver cómo la ideología para el Estados Unidos que él visualiza del señor Donald Trump no coincide con la ideología de la Unión Europea. Y este es el problema que se está generando, porque al final de cuentas, al juntar a los dos, estamos hablando de Occidente, prácticamente eso es Occidente. Entonces, estamos viendo una fractura en la ideología de Occidente, y esto es lo que el señor Donald Trump está buscando recuperar lo más rápido posible, volver a alinear a Europa, a que Europa se alinee con las ideas, con la forma de pensar, con las tendencias, con los proyectos que tiene Estados Unidos al respecto de cómo se debe ver el mundo de mañana. Esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo un reordenamiento mundial en donde Europa está tirando por un lado y Estados Unidos está tirando por otro. Obviamente Estados Unidos obedeciendo única y exclusivamente a sus propios intereses, no el interés de la comunidad internacional, sino sus propios intereses.
El único mundo que ve Estados Unidos como un mundo probable para el día de mañana es un mundo donde, independientemente de lo demás, Estados Unidos siga siendo la potencia hegemónica. Eso es lo que estamos viendo. Y bien lo mencionabas ahorita, pues ahí tenemos el caso de qué es lo que están haciendo los que no pretenden alinearse. Le están diciendo al señor Trump, ¿sabes qué? Conmigo no cuentes. El mundo está buscando dar vuelta a la página, seguir adelante, seguir creciendo, cuando por otro lado el señor Donald Trump dice, nadie le da vuelta a la página hasta que no se me garantice que yo sigo siendo el líder en el mundo. Y esto que vimos de Macron en China, Macron visitando China allá en la capital de Sichuan con Xi Jinping, buscando acuerdos que no han llegado a mucho, es cierto, no han llegado a mucho, pero están hablando, están discutiendo posibilidades de lo que está sucediendo de la visita de Putin en la India, donde hay concretamente, las mencionabas ahorita, aspectos muy, muy positivos de la visita y de la alianza que tienen ellos. No podemos hacer de lado la alianza entre Rusia y China. Hace no menos de un par de meses que se firmaron muchos acuerdos entre Rusia y China, Putin y Xi Jinping, y vamos a seguir viendo esto. El mundo moviéndose adelante, Estados Unidos tirando hacia el otro lado, y aquí el cuestionamiento que queda sobre la mesa, que Carlos y Luis lo refieren perfectamente, ¿qué va a hacer Europa? ¿Qué es lo que va a hacer Europa? Esa es la gran incógnita. Bueno, pues mientras Europa debate cuál es su futuro, cuáles son sus próximos pasos en medio de este realineamiento del mundo de la geopolítica, Carlos Mamani, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo valoras los mensajes que salían hoy desde Nueva Delhi, con Putin y con Modi, de alguna forma también desafiando a Trump, ¿no? Desafiando la hegemonía de Estados Unidos? Bueno, estamos entrando a una nueva configuración internacional. Esa nueva configuración internacional algunos denominan de naturaleza multipolar, en clave poshegemónica, y hasta cierto punto considero que se tiene razón al respecto, puesto que no estamos ni en la era bipolar, tras la Segunda Guerra Mundial, dos bloques, grandes bloques, encabezado por el mundo libre, entre comillas, Estados Unidos, y la Unión Soviética, ¿no? En los socialismos reales. Se cayó ese mundo, se cayó esa divisoria global, quedó en los 90 lo que es el mundo unipolar, ¿no? Que esto han tratado, creo, grandes expertos como John Mearsheimer, entre otros, sendos. Y a la actualidad, o sea, ese orden unipolar duró muy poco tiempo, fue muy breve su predominio. A la actualidad ese orden unipolar liberal está siendo desmantelado, y está siendo desmantelado más allá de las injerencias, de la presión de las potencias revisionistas, llámese Rusia, llámese China, por el propio Estados Unidos, bajo la administración Trump. Claro, porque un orden global, digamos, de una hegemonía suprema como se tuvo en su momento la superpotencia global, como decía Brzezinski, ya no tiene sentido en la actualidad, o sea, no tiene realidad, no tiene facto actualmente, porque donde hay una hegemonía global, donde hay hegemonía, hay orden, ¿no? Y lo que menos tenemos ahora mismo es orden. Prácticamente cada actor, en la medida de sus capacidades, de su poder, está haciendo prácticamente lo que quiere al margen de esa hegemonía, digamos, estadounidense, que Donald Trump a su modo, él entiende que el mundo que se viene en esa configuración, se viene en esa clave. Por eso es que está haciendo un repliegue estratégico hacia nuestra América, hacia Latinoamérica. Hoy lo vemos concretamente y clarísimo en Venezuela. Una reactualización de la doctrina Monroe 2.0, le llaman algunos. ¿Por qué? Porque entiende que, bueno, tiene que, en el mundo que se viene de múltiples polos, que ya está emergiendo de múltiples polos de poder, donde Europa de momento no está allí sumando, por el contrario, ¿no? ¿Por qué se decidió para Europa qué cosa, ¿no? Ser una potencia económica, comercial, hasta cierto punto tecnológica, pero eso no es suficiente como se ve, ¿no? Pueden haber países que tengan esas capacidades, menos esas capacidades, ¿no? Económicas, comerciales, pero si en lo militar tienes ese poder, al final de cuentas tú vas a hacer por la fuerza, te guste o no, vas a imponer esa voluntad, tu voluntad, y que seas escuchado ante el escenario internacional, porque tú puedes tener riquezas, puedes manejar la economía hasta cierto punto, pero si no tienes soberanía, si esa economía no se traduce en soberanía política, geopolítica,
política exterior, lamentablemente no vas a poder hacer prevalecer tus intereses. Y eso es el mal que padece Europa actualmente. Entonces, volviendo al tema, en esa configuración de la que estoy hablando, ¿no? De un orden multipolar, poshegemónico, Estados Unidos, por supuesto que va a seguir siendo una potencia importante. No es como dicen algunos que va a dejar de ser, que va a pasar a un segundo plano. En absoluto, están absolutamente equivocados. Va a seguir siendo importante, pero ya no va a ser dominante. No va a ser dominante porque, aunque Estados Unidos tiene capacidades, tiene los vectores de poder más desarrollados que las otras potencias, no solo en lo militar, sino en lo económico, lo tecnológico, lo financiero. Bueno, China lo tiene en lo económico y con eso le basta y le sobra para mover el piso. Rusia lo tiene en lo militar y con eso le basta y le sobra para mover el piso. Entonces, este es el mundo que tenemos. Y ahora, con respecto a Rusia y la India, ¿no? Esta última reunión y estos últimos acuerdos que incluso ya hablan de una potencial desdolarización que está en camino también, vamos a ver que, bueno, que es conforme a esa nueva configuración es lo que se está haciendo. Se están generando nuevas redes diplomáticas, nuevas redes energéticas. No nos olvidemos que Rusia, bueno, la India es el principal importador, uno de sus principales mercados de Rusia es la India. Antes del conflicto en Ucrania, de la guerra en Ucrania ya propiamente, que aún continúa, era menos del 2% de lo que importaba de crudo. Actualmente supera el 40%, incluso 45%, y increciendo. Ante las amenazas de Trump a la India, que también se está configurando en un polo de poder, ¿no? Está en construcción eso, el siglo XXI está empezando, no podemos, nada está escrito en piedra, pero podemos ver que efectivamente hay gestos potentes de soberanía, de autonomía, de autodeterminación y de soberanía. La India de manera absolutamente pragmática está diciendo, sí, nosotros históricamente hemos sido la niña dorada de Occidente, ¿no? Que pensaba que en el Asia con nosotros iba a resguardarse sus intereses, pero bueno, ahora estamos en el siglo XXI y nosotros tenemos que hacer prevalecer nuestros intereses nacionales, los cuales no pueden desvincularse de asuntos estratégicos como la energía. Entonces, de manera pragmática, Rusia nos deja el petróleo mucho más barato que otros países porque no le tenemos que comprar, independientemente de lo que nos diga el señor Donald Trump, ¿no? Y es que estamos viendo cómo es que Rusia e India siguen profundizando esos vínculos que no son nuevos, ¿no? Siempre han tenido buenas relaciones desde la época soviética y a la actualidad vemos pues con la diplomacia energética que denominan, se está, bueno, pues reforzando ese eje Moscú-Nueva Delhi y vamos a ver, es un ejemplo para no poner otros de cómo se están generando nuevas redes paralelas a ese occidente, ¿no? Que como reitero, se está replegando a su hemisferio prácticamente, ¿no? La idea de una superpotencia global, yo creo que el propio Donald Trump sabe que sale muy caro y ahorita Estados Unidos tiene problemas en lo interno muy grandes, incluso se habla de una potencial guerra civil o incluso algunos ya dicen que está ya viviendo una guerra civil de característica híbrida, ¿no? Alguien que siempre que me parece que es bueno revisar es este periodista, que no es solo periodista, que es también historiador, Tucker Carlson, ¿no? Él tiene un libro muy interesante al respecto, ¿no? Cómo es que unas élites egoístas, estas liberal globalistas dentro de Estados Unidos, están llevando a Estados Unidos al borde de la guerra civil. Y donde empieza el libro preguntando, o diciendo más que preguntando, ¿no? En ningún país feliz gana gente como Donald Trump, gana los nacionalismos. Bueno, después de ese momento, de esa efervescencia globalista en clave liberal, de los derechos humanos a ultranza en todo sentido, ahora estamos viviendo la resaca de esa ideología y estamos retornando al realismo de siempre. Claro que en otro contexto, bajo otras premisas y bueno, en el mundo del siglo XXI.